Entonces, cuando hablamos de que la gente se ponga sus propios salarios, de que la gente decida cómo repartir los beneficios y cosas así, todos pensamos que todo el mundo va a barrer para sí mismo. Evidentemente, si yo mañana os doy las llaves del coche y la tarjeta de crédito, estrelláis el coche y me fundís la tarjeta. Pero si poco a poco vas delegando, llegamos al punto en el que la gente es suficientemente adulta y suficientemente madura como para tomar decisiones por sí mismo y tomar decisiones inteligentes. Muchas veces decisiones que te sorprenden, que tú dices, anda, yo no lo habría hecho así. Yo me hubiera puesto a gritar enero, enero, y yo creo que se habéis distribuido como según el año, ¿no? Dices tú, pues claro, pues lógico, según tú vas mirando, vas preguntando, diciembre allí, enero acá, y se te ocurren cosas que a lo mejor a mí, que soy el ingeniero, en ese momento pues no se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el sistema entero, el sistema complejo en el que están trabajando nuestras empresas, que ya no es parear olivos, es mucho más complejo, no cabe en una sola cabeza. Necesitamos rebañar, y esto lo decía Konosuke Matsushita, que es uno de los grandes a los que hay que leer. Konosuke Matsushita, en el famoso discurso a los dignatarios occidentales, decía: nosotros tenemos que rebañar cada onza de inteligencia que existe en la empresa. Tener a un tío haciendo un trabajo repetitivo y no preguntarle, tío, ¿tú cómo harías esto? Y que este tío aporte y piense y diga, sobre todo cuando es gente con talento, es un desperdicio, es waste. Es una de estas cosas que perseguimos en Lean, ¿no? Y por otra parte, como decía William L. McKnight de 3M, ¿no? Otro de los grandes visionarios, decía, ¿por qué contratamos a gente con talento y luego nos pasamos la vida diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas y lo que tienen que hacer? Tendríamos que contratar a drones sin mente, ¿no? William L. McKnight también decía, si construimos vallas alrededor de la gente, lo que obtenemos son corderos, ¿no? La clave de la delegación y de la autoorganización es hacerlo progresivo y hay que establecer límites. Os autoorganizáis desde aquí hasta aquí. La teoría de la complejidad y de los sistemas adaptativos complejos, incluso en biología, vemos que no existe la autoorganización si no existen limitaciones. Si tú pones células en una placa de Petri sin limitaciones, crecerán en todas las direcciones y ya está. Es cuando existe una limitación de recursos que empezamos a autoorganizarnos. Cuando existen pocas gacelas, los leones tienen que ver quién come y quién no come. Y tienen que ver que el que es más viejo come poco y el que es más joven y tiene que correr y cazar come más. Y se empiezan a autoorganizar de alguna manera. Existe la autoorganización en la medida en la que hay limitaciones. Y es tarea del gerente definir cuáles son esas limitaciones y cuál es la alineación. La autoorganización se ha glorificado en la cultura de Agile como algo buenísimo, y no tiene por qué. La autoorganización puede dar lugar a ejemplos malísimos. A mí lo que pasa es que no me gusta ponerlos porque son todos bastante chungos, ¿no? Pero el que pone muchas veces es el de las células terroristas, ¿no? Pues son células autoorganizadas, y eso no tiene por qué ser bueno. Un cáncer metastatizado es una autoorganización, el cáncer se autoorganiza fenomenal, pero es que eso no tiene por qué ser bueno. Lo que queremos es que esa autoorganización conduzca a algo positivo. Y esa es la labor del gerente. Y hacerlo de una manera no directiva, no intrusiva, no coercitiva. ¿Y esto cómo se hace? Compren el famoso libro. Yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Está más o menos desarrollado, por lo menos mi visión de por dónde podemos. Entonces, el siguiente capítulo después de la autoorganización, los siguientes ya los paso un poquito más rápido, son quizá un poquito más técnicos. El equipo de estructuras, el capítulo de estructuras, perdón, es un capítulo en el que hablamos de cómo la empresa, cuando es una empresa pequeñita, empieza hablando de la startup, ¿no? Cuando somos 5 tíos que nos llevamos fenomenal y joder, cuando éramos 4 era una gozada, porque todos sabíamos lo que estábamos haciendo y trabajábamos juntos y tal, y un día de repente te levantas y somos 250, y de repente ya la magia no está. ¿Y qué ha pasado? Pues, joder, no sé, macho, nos hemos hecho mayores, ¿no? Y no es así, lo que pasa es que el crecimiento se va haciendo siguiendo los modelos de las empresas grandes, en silos de conocimiento. Antes trabajábamos todos juntos y de repente un día el programador dice, oye, ya no puedo, macho, tú ahí vendiendo y tú vendiendo también y tú pidiéndome cosas, yo necesito gente que me ayude, y el programador empieza a contratar programadores, y antes de que te des cuenta se ha creado un departamento de programación y un área de programación, y el programador está todo el día que si Carlitos me viene todos los días mosqueado y fulanito mete muchos bugs en el código y a Albertito lo he metido a hacer soporte y no le gusta, y entonces tú ya tienes tu problema con tu departamento de motivación y de programación y has dejado de colaborar con tus 4 colegas con los que montaste la empresa y con los que había una magia que es la que hizo que hubiera dinero como para contratar a 25 tíos. Y un día el diseñador gráfico dice, joder, yo cuando era un programador sí, pero ahora que soy 25 yo ya no puedo más, y empieza a contratar diseñadores. Y antes de que te des cuenta hay un departamento de diseño gráfico, que además no se hablan con los programadores, porque es que ellos son artistas, ¿no? Entonces de repente los artistas por un lado y los programadores por otro, y los financieros por otro lado y los comerciales por otro, y se han creado silos de conocimiento de gente que se tiran la patata caliente unos a otros y la culpa es de ellos, y el presupuesto que le dan a diseño no nos lo dan a programación, y tienes guerras y la gente empieza a mirar más para los lados que para adelante. Y esto es una tragedia. Se ha perdido la magia de la empresa, se ha perdido la startup. Entonces, en el capítulo, digo equipo otra vez,
En el capítulo de estructuras hablo de la crossfuncionalidad, de esta clave de que todos tenemos que trabajar con todos, que el programador tiene que hablar y trabajar con el diseñador, y que el financiero tiene que venir y estar con ellos también y contarles pues cuánto cuesta el proyecto y cuánto tiene que costar, y que el comercial tiene que estar sentado con el equipo y les tiene que explicar el problema de vender esto, y que esto no es fácil de venderlo, y que para poder venderlo hay que meter esto y esto, y que el cliente tiene que participar, y que el proveedor tiene que participar. Y hablamos de una serie de principios, ¿no? Como que un equipo ágil tiene que tener, bueno, esto lo hablamos más un poquito en capacidad, que es el siguiente, ¿no? Hablamos del problema de los especialistas, ¿no? Se está abjurando hoy en día del especialista, ¿no? Del tío que dice, no, yo es que soy especialista en bases de datos Oracle, versión tablespace que empieza por A. Si no es tablespace que empieza por A, yo no administro la base de datos. Y dices, ¿y ahora qué hago yo con este tío? Pero es que me hace falta, porque tenemos una base de datos de Oracle y hay tablespaces que empiezan por A, entonces este tío es muy valioso porque esto lo hace muy bien. Y lo que pasa es que ese tío, como solo hace una cosa y es el único que la hace, pues se acaba convirtiendo en un tío que está en una esquina. Por eso los administradores de base de datos son tíos tan raros. A mí me gusta hacer chistes de DBAs. Y luego pues tienes el especialista en no sé qué, el especialista en no sé cuánto, y parece que queremos encontrar al mejor de cada campo en cada sitio. Yo he tenido ejemplos nefastos de empresas que concibieron que la manera de hacer una empresa brutal era tener al mejor de cada cosa. Y hicieron el Dream Team, donde tenían a un tío que era diseñador gráfico, pero que él solo hacía, era una empresa de gaming, y él solo hacía cabezas. Yo, si hay que hacer el cuerpo del muñeco, eso ya no lo hago yo. Yo hago cabezas de muñecos, no vean las cabezas de muñecos que hacía el tío. O sea, las cabezas de los quecos eran para ponerles un Grammy a la mejor cabeza de queco de juego en 3D. Solo que tal premio no existe y la empresa se fue al garete. No funcionó, teníamos al mejor de cada cosa, el que mejor hacía la cinemática, el que mejor hacía el motor de no sé qué, el que mejor hacía, y cada uno iba a lo suyo. Y la empresa no funciona, la magia no está. Entonces hay que crear una estructura que favorezca la colaboración y que favorezca que todos estemos aportando. Luego hablamos de la posibilidad de tener electrones libres, ¿no? Es decir, tener gente, cuando tienes el mejor programador del mundo, ¿qué suelen hacer las empresas? Ponerlo a currar en todos los proyectos al mismo tiempo, trabajar un montón. Y no, cuando tú tienes un tío que es muy bueno, posiblemente lo mejor que puedas hacer es retirarlo del trabajo de diario y ponerlo a enseñarle a los demás a que sean la mitad de buenos que él. Es la mejor inversión que puedes estar haciendo. Yo empiezo el libro con un dibujo de la curva J, que para mí es uno de los grandes principios directores de mi vida, ¿no? Es decir, hay cualquier cambio en un sistema, al principio lo que va a hacer es que el sistema va a bajar su rendimiento, porque de repente estamos ajustando, y lo que esperamos, lo que tenemos cierta evidencia, es que si perseveramos en ese cambio, en algún momento recuperaremos el estado inicial, y de ahí seguiremos mejorando, y entonces esa mejora que conseguiremos en el futuro tapará el hueco de la pérdida en eficiencia, en productividad, en rendimiento, en cualquier otra cosa que ha introducido ese cambio. Si tú llevas toda la vida haciendo la contabilidad de la empresa con Contaplus y un día decides implementar SAP, como todos sabéis, el 1 de enero se apaga el Contaplus, arranca el SAP y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Alguien ha estado en un proyecto de SAP? Hola. He visto sonrisas por ahí, digo, esto es así estado. Pues no, mire usted, ¿cuándo se arranca el SAP? Nunca. Si no decimos nada, no, es que falta la tabla de no sé qué, es que no funciona esto, es que no funciona lo otro, hasta que un día el director general dice, el SAP se arranca el 1 de enero. Y tú dices, no se puede, pues se tiene que poder. Y entonces el 1 de enero uno apaga el Contaplus, arranca el SAP, se santigua, ni que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y te pegas 3 meses, que aquello es el infierno, no salen las facturas, no se pagan las nóminas, y entonces viene aquella frase de con Contaplus vivíamos mejor, porque yo iba al Contaplus, le daba un botón y salían los informes, y ahora con el SAP la mierda del SAP no me entero de nada. Entonces ahí tienes dos opciones, que son apagamos el SAP y volvemos al Contaplus, y cuando alguien dice, oye, ¿por qué no volvemos a...? Uy, quita, que eso lo intentamos aquí una vez, y eso no funciona, que tú dices, están usando SAP en todo el mundo, pero por lo visto aquí hay un agujero espacio-temporal donde el espacio se pliega sobre sí mismo y crea una condición que hace que el SAP no funcione aquí. Bueno, pues nada, ¿no? O bien dice, señores, tiene que ser SAP porque tenemos la evidencia de que las grandes empresas usan SAP y que esto funciona, y hoy por hoy es lo que pensamos que nos puede dar la potencia y los datos y el funcionamiento que necesitamos. Y entonces algún día llegará que dirán, hombre, la verdad es que, joder, ¿te acuerdas cuando el Contaplus, anda que con el Contaplus íbamos a hacer esto? Oye, ¿volvemos al Contaplus? No, el SAP no lo quites. Hay que invertir. Entonces, volviendo al tema de agilidad y de equipos, cuando tú tienes a un tío que es muy bueno, muchas veces sacarlo del equipo y ponerlo a formar y a seguir y a hacer polinización cruzada, ¿no? A ver cosas que están haciendo un equipo, intentar llevar esas prácticas a otro equipo, ayudar a la gente a mejorar. De repente lo primero que ves es que la productividad baja, porque tenías un tío produciendo a saco y ese tío de repente, ¡pum!, deja de producir. Es una inversión que permite que en el futuro tengas gente que empiece a producir mucho más de forma colectiva de lo que producía este tío solo. Agilidad y Lean son jugadas a largo plazo, no existe la visión a corto.
es posible. Y eso es lo que intentamos contar un poco en el capítulo de estructura. Vale. ¿Cuál es el principal problema para montar esto? ¿Cuál es el principal problema para montar esto? Una estructura Pues ágil en una empresa. la gestión del cambio, el último capítulo. Es decir, de repente la gente llega y dice, no, es que yo tengo un papel que dice que yo soy DBA, entonces yo no hago otra cosa que no sea DBA. Y luego también existe el problema del mi tesoro, ¿no? Que de repente tienes un tío que tiene allí a 40 comerciales y le dices que de esos 40 comerciales 20 se van a ir a formar parte de equipos cross-funcionales y de repente dice, pero es que entonces yo pierdo gente, es que estos son mi gente, ¿no? Que tú dices, ah, tu gente, les pagas la nómina tú de tu bolsillo. Yo pensé que era la gente de la empresa, que era la empresa la que les pagaba la nómina, pero esto se dice mucho, ¿no? Mi gente, y yo, ¿cómo? Y no se dice mi gente como cuando tú dices mi peluquero, no, hablan míos, de que es que son de mi propiedad y de mi pequeño imperio de poder que yo me he ido creando aquí, mi pequeño reino de taifa, ¿no? Entonces existe muchísimo juego político, existe muchísima resistencia cultural, lo hemos hecho toda la vida así, y yo no ha habido una sola vez que hayamos hecho una transformación de equipos y la gente haya estado encantada a la primera. Siempre ha habido focos de resistencia. Hay gente más dispuesta que ve la necesidad de hacerlo y hay gente que se arrancaría los ojos con cucharas antes de hacer las cosas como se lo estamos pidiendo. En todos los casos en los que una empresa ha confiado en mí y ha dicho vamos a hacer la transformación de equipos y lo vamos a montar de esta manera, el primer mes ha sido un infierno. El primer mes la gente se ha querido morir. Después del primer mes dices volvemos a la estructura anterior y te dicen no, ni de coña. En todos los casos. No he tenido una sola ocasión en la que hayamos hecho un cambio de equipos cross-funcionales, hayamos mantenido los equipos cross-funcionales un mes o dos y después los equipos hayan revertido su estado original. No ha ocurrido. O he tenido mucha suerte, o realmente, o es que soy muy bueno en lo mío, que yo intento hacer lo que puedo, o realmente es que la idea, que no es mía, es una idea que viene del cuerpo de conocimiento de la agilidad, realmente funciona y funciona muy bien. El problema es que tienes que cambiar, como llevas trabajando toda la vida, y el cambio nos cuesta muchísimo. Todo lo que es cambiar es muy difícil. Si me permites, yo creo que hay un secreto en eso, o hay no un secreto, hay un ingrediente básico y es la voluntad. O sea, si no existe voluntad, todo seguramente, los sitios donde ha sido, es porque la gente había alguien que quería ir a eso. Yo te voy a ser muy honesto, se habla mucho de las implementaciones, cuando hablamos de gestión del cambio hablaremos también de las implementaciones top-down y bottom-up, ¿no? Es decir, te hablan de la implementación donde una persona desde arriba dice vamos a cambiar la empresa a una empresa más ágil, se habla de la implementación de abajo hacia arriba, donde los equipos empiezan a experimentar con la idea de la agilidad y son los que promueven la idea de la agilidad hacia arriba, y todo el mundo coincide que lo ideal es una pinza, ¿no? Donde hay un tío arriba que dice hay que cambiar, hay equipos que dicen esto de la agilidad es buenísimo y ahí se trabaja fenomenal, ¿no? Yo siempre, los sitios donde esto ha funcionado mejor y donde ha ido más fácil, lo siento mucho, ha sido bottom-up. Alguien con suficiente autoridad en el organigrama ha dicho, lo he dicho mal, top-down. Alguien con suficiente autoridad y con suficiente responsabilidad en el organigrama ha dicho, se va a hacer así. Y entonces habrá focos de resistencia, habrá tal, es tan complicado lo del bottom-up. El bottom-up es una idea que tiene mucha aceptación en la comunidad ágil porque es una idea muy romántica, ¿no? Es decir, los equipos de desarrollo que hemos sido oprimidos, las masas de programadores oprimidas durante años, nos alzaremos con la bandera de la agilidad y con el compañerismo y la unión del proletariado del software y alzaremos las estructuras de la nueva estructura. Mire usted, por cada guerrilla que ha tenido éxito hay 353 que han sido arrasadas por los ejércitos regulares del Estado. Entonces sí, existe un Cuba y existe un Rusia, pero es que no, mire usted, que esto no funciona. La mitad de las veces al final esto lo acaban arrasando. Es muy difícil luchar contra el establishment de la empresa. Creo que era Lee Iacocca el que decía que las culturas se desayunan las estrategias, ¿no? Entonces la cultura corporativa acabará prevaleciendo salvo que exista una persona o un grupo de personas, un pequeño en una camarilla, ¿no? Algunos hombres buenos, como decimos a veces, ¿no? A few good men. Esa pequeña camarilla de gente suficientemente comprometida en sacar el proyecto adelante. Si no existe eso, porque la gente se lo lea y diga que idea tan buena, no va a ocurrir. Es demasiado duro. ¿Okay?